A tener el día de hoy, organizada por el grupo de estudio Lacan, una lectura bilingüe. En esta ocasión nos acompaña Ana Christie Wiener, quien nos va a ofrecer la conversación con el siguiente título: Equivalencia y no equivalencia del nudo Borromeo, una lectura más en torno al Santón. Les voy a presentar a la persona que va a compartirnos este tema. Ella es psicoanalista, licenciada, magíster y doctoranda en la Universidad de Buenos Aires, exdocente y miembro investigador de la Universidad de Buenos Aires. Es autora del libro La dimensión de la verdad y la función de la escritura en la enseñanza de Lacan. Sus estudios actuales versan sobre la recepción lacaniana de Dios y del infinito. Antes de dar paso a lo que ella va a exponernos, le voy a pedir a Liliana si nos da, por favor, algunas indicaciones sobre el funcionamiento de la sesión. Liliana. Buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias, Ana Cristi, por la invitación, y bueno, las instrucciones, como la mayoría ya lo sabe, si se puede interrumpir mediante la exposición de Ana Cristi, puede levantar la mano, puede enviar un mensaje mediante el chat o puede abrir su micro. Bueno, por mi parte sería todo y le damos la palabra a Ana Cristi. Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Voy a hacer un poquito una breve introducción un poco al tema del Santón. En realidad uno podría decir síntoma, ¿no? Síntoma escrito con TH. Voy a hablar sobre esta diferencia que ha hecho Lacan en sus últimos seminarios, en especial en el seminario El Santón, que se llama así, lo voy a decir en general en francés, Santón, pero bueno, en castellano propiamente síntoma, ¿no? Síntoma, ¿no? El cambio de escritura obedece, bueno, a cuestiones que tienen que ver con el lugar que el síntoma tiene en un análisis. Como no los conozco, pues creo que a nadie, digo, no sé por dónde anden sus estudios ni nada, voy a hablar un poquito, muy, a grosso modo, del lugar del síntoma, un poco la recepción, ¿no? Del síntoma, la recepción lacaniana. El síntoma en los primeros años de la enseñanza de Lacan, bueno, es considerado, uno lo puede encontrar así en los primeros, en los principios de los 50, es considerado una de las formaciones del inconsciente. Y bueno, Lacan plantea, ¿no? Lo reprimido y su retorno como una misma estructura, ¿no? No son dos cuestiones, sino que es una misma cuestión y lo ubica dentro de las formaciones del inconsciente. Es decir, dentro del orden y vamos a decirlo así, de la mecánica de lo reprimido. Posteriormente, a la altura del seminario 10, ¿no? Ya estamos en los años 60, cuando hace la ruptura con la IPA, bueno, ahí en ese seminario empieza a pensar el síntoma de otra manera. Junto también, después de haber pasado por el seminario de la ética del psicoanálisis, de empezar a elaborar algo que va a ser bien propio de Lacan, que es el campo del goce y el objeto A, ¿no? La invención del objeto A, que es propiamente expuesta en el seminario de la angustia, pero que ya tiene un antecedente lógico desde mi humilde lectura en el seminario sobre la ética, ¿no? Con Dassing, que es una noción freudiana, también kantiana, que Lacan eleva a la categoría de concepto, das Ding an sich. Bueno, en ese seminario, en el seminario sobre la angustia, Lacan habla del síntoma como algo que no llama a la interpretación y dice que se trata de un goce más bien autista, ¿no? Esa palabra hay que tomarla un poco con pinzas porque, ¿no? Desde mi lectura del psicoanálisis no hay nada autista.
sino que se trata más bien de algo que Lacan va a situar más del lado no tanto de la represión, sino lo va a empezar a ubicar más en lo que va a considerar, bueno, el campo del goce, ¿no? Y va a empezar también a formalizar la noción del acting out como algo que no tiene nada que ver con el mecanismo, digamos, de la represión y en fin. Bueno, posteriormente estábamos hablando en los años 60, ¿no? Posteriormente, en los años 70, después de haber elaborado algo que Lacan en un momento dice, mi única invención es el objeto. Pero eso es mentira, ¿no? O sea, Lacan realmente reinventó el psicoanálisis, ¿no? Por lo menos para mí. Entonces, ya a la altura de los 70, cuando presenta este cambio en la escritura, hoy no tengo mi pizarrón, yo suelo siempre tener un pizarrón, pero a ver si por aquí puedo usar uno, porque hay una opción de pizarrón. No sé si alguien conoce, porque hay un pizarrón acá, pizarras, acá está. Espero que todos puedan ver. Bueno, no sé cómo se hace. Bueno, a ver ahí. Sí, ahí está. Bueno, entonces el cambio, digamos, en la escritura va a ser el siguiente. Él va a cambiar la escritura común, ¿no es cierto? Síntoma. Y acá le va a agregar un TH. Pero la cuestión es que esto tiene que ver también con esta I de acá, que ahora más tarde lo voy a empezar a explicar. Pero ¿qué pasa? Cuando Lacan presenta esta nueva escritura del síntoma, ya hubo elaborado a principios de los años 70, finales de los 60, las fórmulas de la sexuación. No sé si algunos de ustedes ya las han estudiado. ¿Cómo salgo de la pizarra? Ahí está. Bueno, entonces, es decir, y en las fórmulas de la sexuación, Lacan también ha trabajado cuestiones muy importantes en relación a la lógica y ha abandonado toda ontología, ¿no? Al principio Lacan estaba un poco más cerca de los filósofos, después se fue alejando, y bueno, y entonces el Santóm es una noción que va a venir después de todos esos desarrollos, ¿no? Cuando él ya ha hablado de la posición sexuada, que es algo, bueno, que es algo que tiene un lugar sumamente importante en un análisis. Bueno, entonces, todo esto era un preámbulo, y ahora voy a empezar a hablar de lo que les quiero hablar hoy, que es de dos modos. El Santóm, hay quienes lo han dividido, ¿no? Hay quienes lo han dividido. Hay un libro muy importante en relación al tema, que es un libro de Fabián Scheckman, que quizás algunos conozcan, se llama Clínica Psicoanalítica Nodal. En ese libro, Fabián plantea exhaustivamente un desarrollo del Santóm, pero él opone, por ejemplo, ¿no? Para plantear un interlocutor, él opone el síntoma y el Santóm, ¿no? A mí me parece que más que una oposición, tienen funciones diferentes. Y de eso un poco quiero hablar hoy. Por eso era una lectura más del Santóm. Porque además, todo esto se acompaña de el uso que Lacan empieza a hacer del nudo Borromeo, ¿no? Que en realidad no es un nudo, sino que es una cadena. Es una cadena porque tiene tres elementos en principio, y bueno, ¿qué es un nudo? Ya lo he dicho antes, pero lo voy a repetir. Un nudo es una curva unidimensional, quiere decir que es de una dimensión y que está embebida o sumergida, ¿no? Embebida, sumergida en tres dimensiones. ¿Por qué en tres dimensiones? Esto es un nudo, ¿no? Este es el nudo trivial.
Trivial significa que es el más básico. El nudo es una curva unidimensional, o sea, es solamente una curva. Lo que Lacan plantea como nudo Borromeo es una cadena en realidad, que son tres, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos tres. Esto no está nudado, pero bueno, acá hay tres elementos, ¿no? Tres nudos triviales. Entonces, la modificación de la escritura de la palabra síntoma a santóm, como les digo, lo estoy pronunciando en francés para que se escuche la diferencia, porque en castellano no hay tanta diferencia en el sonido, tiene que ver con un planteo, con un esfuerzo de escritura de Lacan de la estructura, ¿no? Él está tratando de escribir lo real, pero sobre todo tiene que ver con, bueno, con poder darle un sustento a lo que él plantea, que es la estructura de tres, ¿no? Entonces, bueno, el santóm va a tener en principio un lugar de cuarto, dentro de estos tres. A ver, voy a mostrarles algunos dibujos. ¿Dónde está? ¿No? Por ejemplo, este sería una cadena A, es una cadena, es como la más famosa, ¿no? La más famosa entre los lacanianos. La cadena borromea, que tiene la característica de que si se desanuda uno de los redondeles, se desanuda todo. O sea, se llama borromeo a cualquier cadena que si se rompe uno, se corta uno, se desanudan todos. Puede ser de 3, de 4, de 5, de 6, de muchos. Entonces, a ver, ¿no hice otra? No, acá hay dos borromeos, 2 de 3. Bueno, el santón va a ser un cuarto, ¿no? A este 3 se le va a añadir un cuarto. Y bueno, y Lacan se va a preguntar un poco qué lugar tiene eso, ¿no? Entonces, ya para empezar, en el año 1974, en una conferencia sobre Joyce, se llama Alocución precedente al seminario RSI, que es del 17 de diciembre del 74, Lacan dice que el santóm lo define así: se trata de sufrir por tener un alma. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una frase, como todas las de Lacan, muy enigmática. Yo estuve estudiando bastante esta cuestión y bueno, a grandes rasgos uno podría pensar que el alma, dentro de la historia de la filosofía y de la teología posteriormente, es con la filosofía, ¿no? Ambas son metafísicas teístas. ¿No se escuchó? ¿Qué? ¿No se escuchó? Perdón, Ana Cristi, es que te dejamos de Sí. escuchar como por unos segundos. Creo que nos ¿En qué quedamos parte? justo cuando dijiste, el alma es un concepto de mucha importancia en la filosofía y me parece que dijiste en la ontología, me No, sí, en parece. la teología. En la teología. Y dejamos de Sí. escucharte por unos segundos. Perdón. Entonces, quiero decir que uno puede rastrear esa noción. Bueno, yo me he dado a la labor de rastrear la noción del alma en la filosofía y posteriormente hay un cruce entre la teología, los primeros filósofos que eran ya teólogos, ¿no? O sea, la filosofía medieval también se puede decir son teólogos, pero también filósofos, ¿no? De hecho, San Agustín dice: yo encontré en Platón muchas de las cosas que ya estaban en el cristianismo. Lo único que no encontré, dicen las confesiones, es la encarnación. Pero todo lo demás lo encontré en Platón, ¿no? Y lo llama sabio. Entonces, para Platón, el alma es un modo de acceder a la eternidad de las ideas, ¿no? A la eternidad del concepto. O sea, la idea uno podría decir, bueno, es después para Hegel el concepto. Pero bueno, eso ya es mucha filosofía. Lo que quiero decir es que yo hoy les voy a hablar específicamente de una versión de un teólogo que estoy estudiando ahorita, que es Meister Eckhart, pero para pensar un poco esta definición que da Lacan del santo, ¿no? Que dice, es sufrir por tener un alma. ¿Pero por qué? ¿Por qué me interesa esto? Porque
Desde mi perspectiva, y también desde la perspectiva de Freud, uno lo puede ubicar en Moisés y la religión monoteísta, las neurosis están estructuradas como una religión. Y sobre todo podría decir, aún más, el amor neurótico es un amor místico, ¿no? Esto porque me he metido a estudiar un poco a los místicos. Bueno, eso tiene desarrollos que podríamos estar un seminario entero. Pero bueno, la cuestión es que en la única clase que da Lacan del seminario Los Nombres del Padre, que los que no lo tengan, los que no lo sepan, el seminario de los Nombres del Padre es un seminario que Lacan no da porque hace un quiebre con la IPA. Él dice que lo expulsan, en realidad él se va. Pero bueno, la cosa es que termina el seminario de la angustia en el año 64 y ahí, bueno, le quitan la posibilidad de dar su seminario y, y entonces él da una sola clase y dice de un seminario que jamás voy a dar, que es Los Nombres del Padre. Bueno, en esa clase, Lacan dice que la religión es una manera de responder bajo la forma de huida al deseo del padre, ¿no? ¿Qué es el problema de la neurosis? El deseo. Entonces, el sujeto reemplaza por la demanda, bajo la figura de la religión, al deseo. Ahora, no sé cuántos de aquí sean psicoanalistas o analizantes, pero uno sabe, ¿no? Se sabe que lo más difícil es responder al deseo. Y responder al deseo es angustiante, ¿no? Porque señala Lacan, en este punto no existe la dialéctica. El efecto inmediato del deseo es la angustia. Entonces, bueno, desde luego que hay un vínculo, ¿no?, entre estas dos cuestiones, muy desarrollado en el seminario de la angustia. Entonces, ¿qué entiende Lacan ahí por religión? Lacan ahí entiende por religión la realización simbólica de lo imaginario. De esto puedo leer lo imaginario, ¿no?, de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, es la realización simbólica de que hay una relación entre los tres, una relación sexual. Para Lacan, una de las propuestas importantes de Lacan es que no existe la relación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay modo de escribir una correspondencia entre un hombre y una mujer. Y eso es lo que abre la posibilidad de un encuentro. O entre dos seres sexuados, ¿no? Dos hombres, dos mujeres. Bueno, digo hombre y mujer, macho, hembra, porque Lacan trabaja las posiciones sexuadas en ese sentido, que no es menester que coincidan con el género de una persona, ¿no? Bueno, entonces, uno puede pensar que frente al deseo, una salida es la religión y otra es la causa. La causa en psicoanálisis no es algo que es previo, la causa es una consecuencia del deseo, y de hecho es algo que se va produciendo en un análisis, ¿no?, que exista esa causa del deseo. Y ya incluso, ¿no?, para no ser ingenuos, ya incluso Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, como lo llaman algunos, él dice claramente en el primer capítulo del libro sobre la Trinidad, les leo la cita: quien juzga que Dios es una fuerza dinámica capaz de engendrarse a sí misma, llega al vértice del error, ¿no? O sea, él ya estaba advertido que no hay causa sui. Y esta idea de la causa sui es una idea realmente moderna. Uno lo puede encontrar en Spinoza y en Descartes, por ejemplo, ¿no? Spinoza habla en su Ética de una sustancia que no carece de nada, que se comprende a sí misma, ¿no?, que es causa sui. Y la va a identificar con Dios, ¿no?, justamente. Bueno, después esto puede derivar en un panteísmo, en una ética también, pero bueno. Volviendo al tema del Santón, como sufrir por tener un alma, quería señalar también otra punta de esta definición, otra arista, que es el asunto de la fe, ¿no? ¿Cómo está ligada la fe al otro, ¿no? O sea, yo hablo de estos temas, pero estoy hablando de las neurosis, ¿no? Entonces,
por ejemplo, uno puede pensar la fe que se tiene al otro, ¿no? La fe en que el alma es la ligazón con lo eterno, la fe en que el alma es la ligazón con el goce del otro, ¿no? Puede pensar la fe como una ligazón jurídico-política previa al derecho. Esto es definido así por Benveniste, citado por Agamben en el libro El tiempo que resta. Me pareció muy interesante. Entonces, ahí se trata, entonces, la fe de dar un crédito, ¿no? Cierto crédito que se tiene ante el otro. Esto es algo que uno puede encontrar cotidianamente en la praxis. Es la creencia que se tiene un crédito ante el otro por haberle entregado un objeto de valor o por haberle entregado la vida incluso, ¿no? Y este objeto que se le entrega al otro nos liga al otro fielmente, pero también a la vez que se cree en la potencia del otro, lo obliga, ¿no? Es una obligación al otro a cumplir con esta promesa. Siempre hay una promesa en el fondo de esta ligazón al otro y del amor en las neurosis, ¿no? Una promesa que se le obliga al otro a cumplir. Bueno, y de eso, bueno, se crea la alianza. Entonces, retomando un poco el tema del alma, hoy simplemente voy a hablar un poquitito de esta cuestión del alma y de una ética que encontré en un teólogo, predicador, filósofo, místico, que se llama Meister Eckhart. Lo conocí por Lacan, naturalmente. Y bueno, Meister Eckhart vivió en el siglo XIII y él habla, él es un teólogo que se lo ubica en la línea de la teología negativa. ¿Qué es esto? Uno puede pensar a Dios desde una parte positiva, que es la teología positiva, la teología simbólica, pero también está la teología negativa de la que habla. Todo esto lo dice Dionisio Areopagita, que es, bueno, ya no me voy a meter tanto en eso, pero digamos, está descrito por él, ¿no? De Dionisio pseudo Areopagita, y habla de la teología negativa, que es un modo de acceder a Dios mediante la negación. O sea, todo lo que Dios no es, solamente así voy a encontrar eso insondable que es, ¿no? Bueno, entonces, el alma, como les decía, es la posibilidad de acceder a Dios, pero uno podría decir, desde las neurosis, ¿cómo se traduce esto? ¿Por qué el síntoma de sufrir por tener un alma? Bueno, porque es la fe en que tener esa alma me va a permitir acceder al goce del otro, ¿no? A la gracia divina, a lo eterno, a que no hay pérdida. Entonces, Eckhart piensa a Dios desde esta óptica negativa o apofática, como se dice, y va a decir que Dios, también por ejemplo Lacan ha trabajado mucho a Pascal, ¿no? Que dice que Dios tiene una naturaleza oculta. Lo que pasa es que para Eckhart el hecho de que la naturaleza de Dios sea oculta, uno puede pensar, bueno, sí, la neurosis se pregunta de qué goza el otro, ¿no? ¿Cómo goza el otro? Y se da una respuesta y se da un objeto para darle cuerpo a esa respuesta, ¿no? Entonces, para Eckhart tiene Dios una naturaleza oculta y el alma es un modo de llamarlo. El Dios eckartiano, ¿no? Es inmanente, es secreto, y el modo de acceder a él es mediante lo que Eckhart llama el deshacimiento, ¿no? El deshacimiento del alma, que es vaciar el alma, o sea, es olvidar todo lo mundano, y entonces va a decir, la criatura puede volverse de semejante de sí misma para nadificarse, o sea, volverse nada. Y ahí uno puede recordar esto que yo les comentaba al principio, de cómo la religión es un modo de volver el deseo demanda, ¿no? Entonces ahí es lo que demanda Dios, ¿no? Dios demanda, nadifícate, vuélvete de semejante a ti, vuélvete de semejante de todo lo mundano. Y también podemos encontrar esta cuestión que es de la fides, o sea, de la fe, que es
cómo se obliga al otro a cumplir con su promesa, ¿no? Entonces Eckhart dice, mediante el deshacimiento, o sea, una vida ascética, donde tengo que olvidar todo, incluso la búsqueda de Dios mismo, yo obligo a Dios a amarme a mí. O sea, el alma deshacida, ¿no? De cualquier cosa que tenga que estar relacionada con lo mundano, obliga a Dios a venir a ella, ¿no? Dios ahí se aloja, ahí vive, en la nada de la criatura. O sea, uno podría traducirlo en la nada del deseo, ¿no? Entonces, embebida en la temática del amor, está el alma, ¿no? Y ahí se encuentra esta suerte de ética del deshacimiento de la particularidad, que es algo, bueno, como decirlo, el pan de cada día de la estructura neurótica, ¿no? El desasirse de la particularidad, el buscar la universalidad. Bueno, entonces, esto, lo anterior, la mística, va a abrir las puertas a un goce no atravesado por lo fálico. Quiere decir que no está obturado, no está molestado por lo fálico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo propongo un modo de escribir la mística, que es el siguiente. A ver, compartir. Que es el siguiente, ¿no? Considerando las fórmulas de la sexuación, que son estas, se las leo para quienes las vean por primera vez. Esta parte de arriba, esta es la parte macho, ¿no? Y esta es la parte hembra. Y esta es la otra parte que es la que sustenta todo lo anterior. Entonces, por ejemplo, esto se lee así. Hay al menos uno que no está castrado. Esto sería el padre de la horda primitiva de Freud, ¿no? O sea, pero después Lacan lo va a trabajar más bien con la lógica, es decir, se necesita una excepción para formar un conjunto, el conjunto de todos los hombres, ¿no? Después, esta parte es, aquí me parece que me falta algo, que es todo hombre, no me falta nada. Bueno, no me falta nada en la escritura, en la vida sí. Quiero decir, todo hombre está en relación a la castración, o sea, todo hombre que quiera acceder a una posición sexuada, masculina, debe estar castrado, ¿no? Para hacer uso del falo hay que perderlo. En esta parte se sitúa el lado hembra, ¿no? Como lo llama Lacan, que es no toda, no hay al menos una que no esté castrada. O sea, del lado hembra no hay la mujer, no existe la Virgen María, digamos, ¿no? O sea, no hay la hembra, es decir, no hay una que funde un universal. Por eso Lacan va a decir, las mujeres no existen, ¿no? Que después sean un escándalo después de que lo dijo. ¿Por qué no existen? Porque no hay al menos una que sea la excepción y forme un conjunto, no hay género. En esto Lacan se adelantó mucho, ¿no? A las teorías algunas del feminismo. Y después está este lugar que es el de la posición femenina, ¿no? Que es no toda está en relación al falo. Es decir, que debe conceder estar en relación al falo, pero no toda ella puede, no todo su goce, digamos, está comprendido por lo fálico. Bueno, esas son las fórmulas de la sexuación. Si quieren estudiarlas, están en el seminario 18, 19 y 20. Pero a esto es lo que a mí me interesa, ¿no? Propongo que la mística se escribe de esta manera. Es el borrar este vector, ¿no? Este es el desprendimiento eckartiano, si se quiere, ¿no? ¿Qué quiere decir? Acá Lacan escribe la fórmula del fantasma, que es sujeto barrado en busca de A, o causado por un objeto A. Acá le faltaría los anges, ¿no? Es decir, una mujer puede ser causa del deseo de un hombre. Y de este lado está lo femenino, que es no hay la mujer, no hay género de la mujer, y acá está el desdoblamiento. El desdoblamiento es un concepto muy lindo, muy interesante, que implica dos términos distintos pero que van juntos, ¿no? Para mí es hegeliano, pero bueno, entonces está por un lado el vector, que es el significante de la falta en el otro, se dirige hacia ahí, y por otro lado está determinada por el falo, ¿no? Entonces, lo que propongo es que este vector se desprende dentro de la mística. Entonces, ¿qué quiere decir, ya después de todo este desarrollo
quizás pesado para algunos de ustedes, que el santón es sufrir por tener un alma. Bueno, desde mi lectura, quiere decir que ese desprendimiento de lo fálico, bueno, Lacan también lo sugiere, ¿no? Es el desprendimiento de lo sexual, de la posibilidad de tener una posición sexuada, ¿no? Porque se aspira a un goce mayor, ¿no? En teoría mayor, puede ser mayor, yo no lo sé, es respetable, pero sobre todo que se opone a tener un cuerpo, ¿no? O sea, el alma sería un modo de negar que se tiene un cuerpo. El alma, digamos, si volvemos a nuestros nudos, y ustedes saben que el cuerpo freudiano está establecido por las zonas erógenas, ¿no? Que pueden ser esto, una zona erógena, la mirada, el objeto anal. Entonces, uno podría decir el alma es una recta infinita, ¿no? Es la negación del agujero. Es que mediante esta recta se puede alcanzar la pureza, ¿no? La santidad y, y denegar el mal que supone el deseo, ¿no? El tema es que esto fácilmente se vuelve una recta infinita, basta con agregarle un punto al infinito, literalmente se le agrega un punto y un punto, más infinito, menos infinito, y se vuelve a hacer un agujero, ¿no? Entonces uno podría oponer, porque también ligado a todos los desarrollos del Santón y de estos últimos años, Lacan empieza a pensar la idea de tener un cuerpo, ¿no? La importancia de tener un cuerpo. Entonces, el alma es la negación de ese cuerpo. Bueno, esto hace síntoma, ¿no? Evidentemente, para algunos, no para todos. Hay gente que vive sin síntoma. Y bueno, es su política. Entonces, bueno, hasta ahí yo hago, ahorita voy a hablar de otro modo de pensar al Santón y también de una situación en la cual Lacan piensa al Santón de una manera que me parece que no es exactamente la propuesta analítica, que es, como se dice, el caso de Joyce, ¿no? Yo aquí pues abriría alguna pregunta, si les parece, si alguno tiene alguna pregunta y bueno, si no, sigo. Aquí Ana Cristi dice Araceli que, a ver, ajá, llega al vértice de que no se escuchó, dice. Hola, lo que pasa es que eso ya pasó hace mucho. Bueno, yo Sí. lo que lo que te pediría en lo sucesivo, Ana Cristi, es que no hablaras tan rápido, Ah, porque ok. tú tienes pues un manejo de tu tema y te vas, pero de volada, ¿no? Entonces hay palabras que se pierden, letras que se pierden, que no se escucha bien el nombre de algunos autores y bueno, esto del vértice ya pasaron hace como 15 minutos o no sé cuánto, pero yo no sabía si te interrumpirte o no, o pensé que lo iban a ver la No, bueno, pregunta, si no pero se escucha, sí, a lo interrúmpanme. mejor convendrá preguntar, nomás que tendría que preguntar muchas veces porque hay varias ocasiones en que se me Si quieren puedo perdió. moverme de lugar, a lo mejor es el internet. No, yo creo que es la Ah, velocidad con la que hablas, es mi ok, opinión, es ok, mi ok. opinión. Y bueno, yo tengo una pregunta. Ujú. Cuando tú dices que el alma sería un modo de negar que se tiene un cuerpo, como has venido buscando en distintos pensadores la noción de alma, ¿esto es un elemento constante en todos los pensadores? No, la afirmación, el alma es un modo de negar que se tiene un cuerpo, sí, uno lo puede deducir como psicoanalista. Quiero decir, yo estoy haciendo un salto. Por un Ujú. lado, estoy ofreciendo una lectura interna de algunos autores, como la de Eckhart, hoy nada más, pero por otro lado, estoy haciendo un salto, o sea, una lectura externa, es decir, lo estoy pensando con mis herramientas de psicoanalista. ¿Se entiende? O Ajá. sea, quiero decir, sí se opone, porque evidentemente del cuerpo ningún, hasta los filósofos, me parece ya más bien modernos, empiezan a hablar del cuerpo, pero antes no es un asunto de la filosofía, el asunto del cuerpo, es un asunto que ha quedado un poco callado, ¿no? Uno lo puede rastrear igualmente, ¿no? En Platón uno Pero por, puede encontrar el cuerpo, ajá, pero por ejemplo en los griegos, la noción de alma tenía esa oposición tan tajante con el cuerpo, definitivamente. De ¿sí? hecho,
Blastos, que es un autor, bueno, por citar a Platón, ¿no? Que es alguien que he trabajado. También Aristóteles lo he trabajado. Lo que pasa es que Aristóteles, por ejemplo, dice que el alma es, y Lacan lo cita en propia locución sobre mi enseñanza. Para Aristóteles el alma es el principio con el que se piensa, ¿no? Es un principio con el que se piensa. Para Platón, el alma, bueno, tiene una concepción muy importante porque en los primeros años de Platón, la noción del alma dicen que viene de orígenes orientales, pero él toma esa noción a partir del diálogo de la apología de Sócrates para decir que hay un modo de vivir, ¿no? Ahí en ese diálogo a Sócrates se le da muerte. Entonces, de alguna manera, ¿no? Como un consuelo de que su maestro va a morir, empieza a hablar de esta noción, o sea, en ese diálogo introduce la noción del alma como algo que queda vivo más allá del último soplo. Antes el alma, por ejemplo, en Homero puede ser el último soplo, ¿no? Eso era el alma, no era algo que permanecía. Y después en el Platón medio, que es el Platón que comúnmente se conoce, bueno, él empieza a hablar del alma, pueden leer el Fedro si les interesa, como el modo en el que se acerca el filósofo atravesando el camino de la dialéctica a la idea. Y si uno lee las palabras, realmente puede reconocer, ahí lo dice literalmente Platón, hay un gozo, ¿no? Del alma. Eso Mm. se puede Es que rastrear me así. resulta una afirmación muy, muy, muy fuerte. O sea, si tú me dijeras en el cristianismo, sí, me queda clarísimo que en el cristianismo sí habría, el alma sería una forma de negar el cuerpo, ¿no? O al A menos el ver, que se pero yo no transmitió. quiero empezar a discutir cuestiones filosóficas. Uno Ajá. podría decir, bueno, ¿qué noción tenía Platón del cuerpo? Y uno puede investigar sobre eso. Yo estoy ofreciendo, por eso te dije, por un lado una lectura interna de Platón, Ujú. que estoy explicando cómo se encuentra el alma, dónde, cómo, bla. Pero por otro lado, me salgo de Platón porque no soy filósofa y leo desde una manera externa y digo, Ujú. el alma. Además, resumo, ¿no? Resumo el alma, un modo de acceder a lo divino. Se puede encontrar en Platón, se puede encontrar en Hegel, se puede encontrar en Kant, en Crítica a la Razón Práctica, se puede encontrar en otros pensadores, se puede encontrar en teólogos y filósofos medievales, pero yo lo resumo, o sea, el alma tiene una característica especial para cada pensador, lo resumo a, es un modo de acceder a lo divino para plantear que dentro de las neurosis es un modo de negar que se tiene un cuerpo y además de acceder al goce del otro, ¿no? De plantear un intento de recuperación de ese goce, ¿no? Un intento de llegar a ese goce del otro. Por eso Sí. es muy buena tu pregunta para aclarar, ¿no? ¿No? Que uno puede hacer una lectura interna y una lectura externa. Ok, Entonces yo gracias. hago las dos. Aquí hay otra pregunta, Ana Cristi, dice Rosa María, ¿podría ampliar el concepto de que no existe la mujer, por favor? Mira, realmente para emplear esa afirmación tendríamos que desviarnos del tema y empezar a hablar de las fórmulas de la sexuación y empezar a hablar de lógica y empezar a hablar de otras cosas, del falo, que es el goce, no dije que es el goce tampoco, o sea, como yo no los conocía y realmente a mí se me invitó a hablar de algo que yo quisiera, pues empecé a hablar de esto, ¿no? Pero obviamente estoy dando por sentado un montón de nociones y conceptos que son, pues sí, complejos, pero bueno, se podría decir esto, que no existe la mujer implica que no existe un modo universal de gozar, implica que cada mujer se inventa a sí misma, implica que Lacan habla de que una mujer es una por una, que se trata de un singular. Uno puede distinguir en la lógica el universal, el particular y el singular. Entonces, lo que va a ir planteando Lacan es el universal, en principio no existe, ¿no? De hecho, la posibilidad de que exista ese universal, que podríamos decir sería el falo, es que haya uno que no cumpla con esa función.
Ya hablar de función, uno tendría que explicar qué es función. Y eso está explicado en el seminario 19, clase 1 y 2, por qué se toma de la función de Frege. Bueno, entonces, a grandes rasgos, que no exista la mujer significa eso, que no hay un goce preestablecido para todas las mujeres y que cada una se inventa a sí misma siempre y cuando pueda estar atravesada por el falo y siempre y cuando acceda a ir más allá del falo, ¿no? Otra pregunta dice, hablo de que San Agustín dice que si se cree que Dios es causa de sí, es llegar al vértice del error. Esa pregunta no la entiendo, no sé si es una pregunta. Lo que dije, quizás no se escuchó bien, es que San Agustín no hablaba ni siquiera de la causa de sí. Que San Agustín dice que pensar que Dios es causa sui es caer en el vértice del error. Sí, a eso me refería cuando escribí en el chat, más bien es que alguien preguntó qué tenía que ver con el vértice y tú dijiste que había sido ese asunto. Sí, es hablo. Ok, ok. Ok. Órale, dale. Bueno, yo seguiría, no sé si una pregunta más y seguiría. No, adelante, Ana Cristina, te Ok, seguimos escuchando. bueno, entonces, bueno, después, esto va a ser unos meses antes de empezar con el seminario. Después va a ir al seminario RSI y después al Santón, ¿no? Entonces, en las primeras clases del seminario RSI, Lacan va a plantear al Santón como un cuarto redondel de respecto de los otros tres, ¿no? Justo no, a ver si puedo, denme un segundo, a ver si puedo encontrar alguno porque no preparé ninguno. A ver, sí, acá. Ahí les comparto pantalla. Uy, ¿se ve? No, esto es un... Ahí se ve, ¿no? Bueno, entonces, acá hay dos modos de escribir un nudo de una cadena de 4, ¿no? Esta, la de este lado, son dos cadenas borromeas con presentaciones distintas. Quiere decir presentaciones distintas, modos de escribirlas de manera distinta, pero es la misma. O sea, si uno agarra la manipula, si ustedes la hacen con esto y la manipulan, es lo mismo. James Joyce, ¿no? Un escritor que estaba de moda en ese momento, entonces Lacan se puso a escribir sobre él porque estaba de moda. La verdad no es algo en lo que yo esté muy interesada, pero sí plantear como dos cuestiones ahí, ¿no? Para llegar a lo que les quiero decir sobre la equivalencia y no equivalencia del nudo borromeo. Bueno, entonces el Santón es planteado como un cuarto redondel en el respecto del nudo de tres elementos. Aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces vemos R real, imaginario, y él aquí va a duplicar lo simbólico y va a llamar símbolo y síntoma. Lo escribe con esta letra griega, ¿no? También, Santón. Lo que era RSI se vuelve R, o sea, real, símbolo, síntoma, imaginario. Esto tiene que ver con un problema de la nominación. ¿El padre es el que nomina las cosas, como en la Biblia? Es una pregunta, ¿no? Bueno, entonces, la problemática de la nominación, desde luego, implica un desarrollo exhaustivo mayor, pero lo planteo. Ahora, ¿qué pasa? Lacan va a plantear el Santón como reparación, esta es otra definición del Santón, dice reparación del nudo. ¿Reparación qué quiere decir? Acá no se alcanza a ver claramente, pero R e I están interpenetrados. Quiere decir que no respetan uno el agujero del otro. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo estos dos,
¿no? Que este se mete en el agujero de este. Esto significa interpenetración. Ese no es el enlace Borromeo. Entonces, real e imaginario están interpenetrados y si se dan cuenta, ese que es simbólico está suelto, salvo por el Santom. El Santom hace que este, que es el simbólico, no se vaya al diablo. Y de hecho, Lacan plantea esto a raíz de una declaración que hace Joyce en el artista adolescente, me parece que se llama así, en donde dice que lo cagaron a golpes y dice, yo me desprendí de mi cuerpo como si fuera la piel de un durazno, ¿no? O sea, realmente había algo del cuerpo que no estaba tocado, esa es la hipótesis de Lacan, por lo simbólico. Entonces, él plantea que hay algo que lo llevó a escribir, que es el ego, que no se entienda, por favor, como yo, sino ego en tanto, me parece más bien, ego sum qui sum, que es yo soy el que soy, ¿no es cierto? Es el modo en el que en el que Dios se le presenta, ¿no es cierto?, a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Entonces ahí ego tiene más que ver con ese ego, ¿no? Con una identidad que, bueno, obviamente desde el seminario 9 Lacan dice, en el psicoanálisis no hay identidad, no hay esencia, hay identificaciones, ¿no? Algunas más caras que otras, ¿no? Entonces, ahí se plantea, ¿no?, esta vuelta a la identidad a partir del Santom de Joyce, que es un caso particular, en el cual, mediante su escritura, logra armarse ese ego, ¿no? Y dice, yo quiero que los universitarios ocupen 300 años de mí, bueno, bla, bla, bla. Pero esto es un caso particular, en donde hay una interpenetración, o sea que no es un nudo Borromeo, o sea que no es nuestro tema. Ahora, ¿qué pasa? El asunto, mi problema, mi pregunta es, ¿qué lugar tiene el cuarto? ¿No? ¿Qué lugar tiene el cuarto? Entonces, si es algo propio o no de la estructura del nudo Borromeo. ¿Es algo propio o no? Entonces, en RCI, en las primeras clases, creo que en la primera o la segunda, en ese seminario, Lacan plantea que el cuarto es la realidad psíquica freudiana o el fantasma o la realidad religiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque en tanto una como en la otra, se cree que hay un padre que ordena lo real, ¿no? Se cree que habría un padre que puede ordenar lo que no anda, digamos, ¿no? Que eso es la fe un poco también. Entonces, que es la fe también de los neuróticos, ¿no? O sea, mi padre no ordenó lo real, podría haber otro que sí, ¿no? Hay otro que sí en el horizonte. Bueno, entonces, para Lacan esa función es imposible. No, no hay padre que ordene lo real del todo, ¿no? Tiene que fallar. El padre es imposible. Y es lo mejor, ¿no? Porque ahí se abre el deseo. Entonces, la cuestión acá es que, bueno, para Lacan no hay un padre que ordene lo real, sino que ese referente que nombraría a los otros o que anudaría a los otros, se pasea, ¿no? Se pasea por el discurso, el referente se pasea, se desliza por el discurso, no podemos localizarlo. Pero existe. Y esto a mí me parece muy importante, es una apuesta lacaniana hermosa. La ética del psicoanálisis realmente es algo que no tiene lugar en otro discurso, o sea, es realmente otra cosa, ¿no? Entonces, es muy importante porque el hecho de que no haya uno, sino que el referente se pase, tiene por consecuencia que no haya jerarquías entre los seres hablantes, ¿no? O sea, que todos somos iguales frente al discurso, lo cual no quita que haya transferencias, que haya disparidad subjetiva, o sea, el analista y el analizante no son iguales, ¿no? El que se analiza es el analizante, ¿no? Hay transferencia, hay disparidad, pero frente al discurso somos todos iguales, ¿no? Esto es una de las consecuencias de la teoría del padre de Lacan. Eso para mí es muy, muy interesante.
Y también, ¿no? Otra de las cosas, que todos los hablantes están en las mismas condiciones frente al discurso, supone que no existe la verdad, ¿no? Que la verdad siempre va a estar medio dicha, que nadie la aporta. Bueno, y entonces, bueno, no, ya en eso no lo voy a decir. Entonces, digamos, en este momento Lacan, esto ya es muy complejo, es lo que sí lo voy a decir porque lo necesito. Esto es complejísimo, implicaría un desarrollo más exhaustivo, pero Lacan había planteado, ¿no? Que no hay saber de lo real. Por ejemplo, uno no puede saber de qué manera se jugó o se juega como la causa del otro. El sujeto no puede saber eso. O no se sabe qué es ese objeto A, que es sí mismo, a partir de lo cual su deseo adquiere causa, ¿no? Adquiere peso. Es decir, no hay saber de lo real. Sin embargo, empieza a pensar a la altura de los 70, ¿no? Mediados de los 70, el saber en lo real, ¿no? Como el inconsciente o como Dios, ¿no? De hecho, dice lo mismo Lacan del inconsciente que de Dios. Y en este sentido, podría, ¿no? Uno puede pensar, podría haber un cuarto que ordene a los otros tres, y uno dice, no, porque ese cuarto, en este caso, ¿no? En el caso de Joyce, este cuarto hace que no, que los otros tres se anuden. Eh, para mí el problema de plantearlo así es que el cuarto no puede ser subjetivado. Y a mí lo que me parece en mis años de estudiar psicoanálisis, que ya son un montón, es que es muy importante algunas nociones, pero sobre todo cómo esas nociones se subjetivan. Por ejemplo, el sujeto, esa es una definición, ¿no? El sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Bueno, ¿y cómo se come? Bueno, con la pérdida, ¿no? O sea, la falta del sujeto en la cadena significante se puede subjetivar, ¿no? Puede tener un nombre y un apellido a partir de la pérdida, ¿no? A partir de la pérdida del objeto. Entonces, a mí me da la impresión de que un cuarto que anudara a los otros tres es algo que no puede ser subjetivado, salvo con un delirio como del ego, ¿no? Como yo soy el que soy. Y entonces, me parece que un padre que ordenara lo real no puede ser subjetivado, ¿no? Salvo místicamente, uno podría decir. Y la propuesta lacaniana es otra, ¿no? La propuesta lacaniana no es la realidad psíquica, una suerte de alma, también la realidad psíquica, sino hacer del padre el síntoma, ¿no? Hacer del padre un síntoma para descubrir que tras ese síntoma, lo que incomoda es la incompletud de la lógica femenina, ¿no? Ese no toda es una lógica que Lacan propone para cualquier sujeto bueno, que quiera acercarse, ¿no? A esa lógica, no es solo de las mujeres, ¿no? Entonces, incluso una de las definiciones del síntoma es la manera en que cada uno goza del inconsciente, ¿no? Y en ese punto, ¿no? O sea, Lacan habla de la misma manera también del inconsciente que de Dios y dice, Dios es el agujero, ¿no? Que el nudo permite por la consistencia distinguir de la existencia. Entonces aquí hay tres nociones, me parecen muy complejas, pero bueno, uno puede pensar, ¿no? Que esto es la consistencia y dice eso es lo imaginario, el agujero es lo que Lacan lo llama lo que está dentro y lo que está fuera sería lo que existe, ¿no? La existencia por fuera desde el lugar en donde está. La cuestión es que sí, en términos matemáticos no hay diferencia entre esto que está acá y esto que está acá. Es lo mismo. Pero Lacan le da dos nombres, ¿no? Para plantear algo que está bordeado y algo que está fuera de borde. Bueno, y ahí uno puede pensar, bueno, ¿qué cosas se encuentran, ¿no? Él ahí, por ejemplo, pone dos cosas, lo simbólico y lo real. Lo real existe, lo simbólico está agujereado, ¿no? Bueno, entonces, RSI, real, simbólico, imaginario,
son los nombres del Padre, ¿no? Lacan empieza a pluralizar algo que establece a los principios de su enseñanza, que es el nombre del Padre, que de hecho lo toma de los católicos esta noción, ¿no? El nombre del Padre. Y entonces dice, en un momento en RSI, en este seminario, pluraliza el nombre del Padre y ya empieza a hablar de los nombres del Padre y además pluraliza el goce y empieza a hablar de los goces, ¿no? Porque para Lacan la estructura es tres, la estructura es trinitaria. Y acá uno podría preguntar, ¿pero cuál es la diferencia entonces entre la estructura trinitaria y la de la religión? ¿No? Bueno, a mí me parece que hay una diferencia importante, que es que, como les comenté, en la cadena borromea de tres elementos, los tres son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los tres, volviendo a nuestro otro dibujo, cada uno de los tres, no sé si lo ven ahí, cada uno de los tres anuda a los otros dos. O sea, no hay uno que los anude, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería si Santom sería un cuarto, si el síntoma sería un cuarto. Cuando yo les hablé de esta otra cadena, ¿dónde está? Acá, por ejemplo, este nudo que ven acá, que son 4 redondeles de hilo, es una cadena borromea en donde si se desata uno, se desatan los otros. Esa Lacan la plantea, la duplicación de lo simbólico, solamente para el discurso del amo. De vuelta, aquí también volvemos con nociones que Lacan ha trabajado, que en el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, él habla de discursos, de los 4 discursos, ¿no? Y plantea que el discurso del amo es el discurso del inconsciente. En ese sentido, se puede pensar el psicoanálisis como un revés del discurso del amo, ¿no? O sea, el inconsciente es el amo, el inconsciente es el que hace que uno le diga al partener sexual el nombre del otro en el peor momento, ¿no? O sea, el que hace que se queden las llaves adentro del auto y el chico está dentro del auto, ¿no? Ese es el inconsciente, ¿no? Por eso es importante leerlo. Entonces, este nudo, Lacan lo plantea, para el discurso del amo. Por eso me da la impresión de que el nudo que habla de la estructura, que escribe, ¿no? Que da cuenta de la estructura es el nudo de 3 elementos. Y entonces ahí uno podría pensar, ¿pero dónde está el síntoma ahí? ¿No? Si es tan importante. Bueno, entonces, ya voy a ir cerrando. La cuestión, ¿cuál es? Bueno, como les decía, esa duplicación se da para el discurso del amo. Bueno, entonces, después Lacan va en la última clase de R6 y dice, ¿se puede duplicar cada uno de los registros? Entonces habría 6 nudos y dice, no, se detiene ahí, se detiene en la duplicación de lo simbólico. Y además, ahí es cuando va a hacer la diferencia de la diferencia de la escritura entre síntoma y santom, ¿no? Síntoma y síntoma. ¿Por qué? Porque lo que él localiza es que antes en el francés antiguo, se escribía santom con TH, ¿no? S-I-T-H-O-M-E. Pero posteriormente hubo una inyección del griego con la Y, que es una letra griega, Y, y entonces empezó a hablar de síntoma. Ahora, ¿cuál es la etimología de síntoma de la escritura nueva, digamos, ¿no? Tal como la conocemos hoy? Representa una caída, ¿no? Incluso en Aristóteles uno la puede encontrar, yo la encontré en la retórica, y está al lado de la buena fortuna. Dicen los accidentes y la buena fortuna y no sé qué tanto. Entonces, Lacan desestima esa escritura, la nueva, francesa, para volver a la escritura antigua, porque dice, el síntoma no es un accidente, el síntoma es algo propio de la
de la estructura, ¿no? Es el resto, dice, a ver, eso lo pueden encontrar en el Congreso de la Escuela Freudiana de París de 1978, se llama Sobre la transmisión, ese Congreso sobre la transmisión. Entonces, el síntoma no es un accidente, no es algo que pueda caer al final de un análisis, ¿no? El síntoma, dice, es el santón, vamos a decirlo, es el resto que existe de la inexistencia de la relación sexual, ¿no? Es algo estructural. Y dice, y esto, este santón, ¿no?, es lo que nos aleja del ideal de la salud mental. Entonces, como les había comentado, hay gente que piensa que el síntoma y santón son diferentes. Para mí, no son dos conceptos distintos, sino escrituras que apelan a especificidades del mismo resto y a momentos de un análisis. Entonces, el santón, en el fin de un análisis, remite a ese no todo, ¿no? Al no todo, por ejemplo, que tiene que ver con la lógica femenina, ¿no? No todo está en relación al goce fálico. Y entonces se trata de esa escritura mediante la cual opera el significante, ¿no? Y la consecuencia, dice Lacan, no es eso, no es eso, no es eso. Es decir, se trata de abrir la apuesta por el deseo cada vez, ¿no? Bueno, entonces, esta concepción del santón, por eso decía una lectura más, porque hay lecturas, ya no se trata tanto de sufrir por tener un alma. Sufrir por tener un alma es del 74 y esta versión que les di es del 78. Ya no se trata tanto de sufrir por tener un alma, sino de tener un cuerpo y una asunción del mismo, ¿no? Y aquí el cuerpo no en el sentido imaginario, ¿no?, lo que uno puede ver en el espejo, sino el cuerpo tomado por los significantes, ¿no?, un cuerpo con agujeros. Entonces uno puede pensar, ¿no?, que el síntoma, comúnmente escrito, es algo que debe de ser establecido al comienzo de un análisis, ¿no? Ese es el comienzo de un análisis, ¿no? Por eso las entrevistas preliminares son tan importantes para abrir la posibilidad del síntoma, ¿no? Y bueno, el santón, entonces, como cuarto, supone la pérdida. Lo que les quería decir es que en esta escritura, porque es problemática, porque aquí se pierde la equivalencia. No hay equivalencia entre los cuatro, no hay uno que anude a los otros tres. Entre R e I hay una equivalencia, se pueden intercambiar los lugares, y entre símbolo y santón, pero no se pueden intercambiar entre S y R, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la dificultad con esto? ¿Por qué la equivalencia y la no equivalencia? Porque Lacan establece en el Seminario del Santón que cuando no hay equivalencia, hay relación sexual. Es decir, hay complementariedad. Es decir, hay neurosis. Entonces, como les dije, bueno, esta sería una escritura del discurso del amo, ¿no?, del inconsciente. Me parece que la escritura del nudo, en un fin de análisis, supone la escritura de los tres elementos, en donde son equivalentes y no hay relación sexual. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en el seminario 26, Lacan, bueno, Lacan, hay otro tema, ¿no?, al margen de este, que es si el nudo es una metáfora o no es una metáfora, si el nudo es lo real o no es lo real. A mí me parece que el nudo es una metáfora, porque sirve para sostener RSI, ¿no? Pero no es una metáfora porque es algo que se trata de lo real, ¿no? De lo real del 3. ¿No? Esta otra escritura, esta, ¿no? Entonces, ya vamos a terminar con esto. ¿Qué pasa aquí?
Resulta que en el seminario 26 llega Lacan, la topología y el tiempo, y dice, el nudo es un abuso de metáfora. Cuando se la vivió diciendo es una metáfora que sostiene la estructura y bla, 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 no es un modelo y bla. Entonces, después uno puede rastrear de dónde sale eso. Y resulta que eso sale de yo tengo este libro que es Cadenas y Nudos, de Pierre Soury, que es quien le enseñó a Lacan, el compañero de Lacan, el interlocutor de Lacan en estos años en relación a la topología nodal, Pierre Soury y Michel Thomé. Y entonces encontré este texto, un amigo me lo hizo saber, me lo dio a conocer, en donde Soury le escribe a Lacan y le dice, ¿sabe qué? Usted hizo una afirmación en su seminario que me parece que tiene que ver con un error de mi parte, ¿no? Y le pide disculpas por el error. Entonces lo que le dice a grandes rasgos es que Soury le había dicho a Lacan que hay un nudo que tiene 12 cruzamientos, que es D, que es equivalente a E, que sería una posibilidad de plantear la no ejemplaridad, o sea, de que hay un nudo que no se produce de A. O sea, lo que a Lacan le interesaba, de alguna manera también, era buscar algo que fuera lo más simple, ¿no? De hecho, en RCI dice que RCI son sus categorías. Las categorías vienen de Aristóteles, obviamente. Para Aristóteles las categorías tienen que ver con algo que no es sujeto ni predicado, son lo más simple, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que si hay un nudo que no se genera de este nudo, esto ya no es lo más simple, ya no es generador. Entonces lo que le dice Soury es, me equivoqué, realmente me equivoqué, este nudo A sí es generador de D, lo que pasa es que D es una ejemplaridad de A que A desconoce, ¿no? O sea, como que A produce algo que no sabe. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque es el modo de decir, hay algo que siempre queda desconocido, incluso para el fundamento mismo, ¿no? Hay algo que la ciencia no va a poder asir, ¿no? Que es incluso el cuerpo mismo, ¿no? Nos seguimos muriendo, ¿no? O sea, la ciencia, por más que tome al cuerpo y hable del cuerpo y lo trate del cuerpo biológico, nos seguimos muriendo, ¿no? O sea, hay algo todavía que queda como agujero y es la muerte misma, ¿no? Del cuerpo. Entonces, este nudo, lo que tiene, y esa es la imagen de la charla de hoy, es que este nudo D tiene otra presentación que es esta, que es D'. Todo esto lo dice Soury, ¿no? Y entonces dice, en este nudo, en esta presentación de D', hay una cuestión que 2 y 3 son especulares y son intercambiables. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay equivalencia, ¿no? O sea, hay un nudo de 3 redondeles de hilo que se genera a partir del nudo, digamos, coloquial, pero que ocurre lo mismo con este nudo que con el nudo Borromeo de 4 elementos, que ocurre lo mismo con este, que es que no hay equivalencia entre ellos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si no hay equivalencia, hay relación, ¿no? Hay relación sexual, y eso es un problema. Pero también uno podría pensar, bueno, por otra parte, cómo salir de este embrollo, ¿no? Y bueno, yo no sé muy bien realmente. Lo estoy pensando. Pero bueno, uno también puede decir, bueno, es que es esto, ¿no? O sea, el Santón también es esto, es que no haya equivalencia, ¿no? Porque si solamente hubiera equivalencia, no habría, si todos fueran equivalentes y no hubiera relación sexual, entonces no habría neurosis. Y realmente eso siempre está ahí, ¿no? Es el resto. Bueno, con eso cierro la charla de hoy. Sé que fue muy compleja, para mí misma lo es, y abro las preguntas. Y bueno, y agradezco la invitación y la paciencia por haberme escuchado. No, al contrario, muchas gracias a ti.
Y bueno, vamos a ver si hay preguntas. Adelante, por favor. Yo quisiera preguntar algo. César. Hola, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué noches. tal? Mira, me parece muy interesante el asunto de la ejemplaridad y te quería preguntar porque ese nudo de 4 es precisamente el que en el curso o sea, Suri incluso en ese seminario en esos textos que están en Matemas de Miller, es en la No, topología. este es un libro de Suri editado por Michel Tomé. Sí, sí, lo sé. Pues Ah, tú estás hablando del texto 139, en el que 140, sí. sí, pero es que Suri, en una entrevista, en una conferencia que da Miller sobre topología y psicoanálisis, me parece que es en Matemas 1, al final, Ah, sí, sí, sí. ya ves que dice que pues, Suri está como ahogado, está en una cosa muy dura después de que le escribe de que Lacan dice que es un abuso de metáfora, donde habla de la no ejemplaridad que estaría produciendo la cadena de 4, ¿no? Entonces serían dos preguntas. Una, ¿cómo está este asunto de la reducción de los 4 nudos, de los 4 aros, por vía de homotopía que produce Suri? Y si eso algo tendría que ver con como con la equivalencia posible de 3. Esa sería mi primera pregunta. No, no la entiendo, espérame. Sí. ¿Cómo sería? Es que Suri, después de ese tiempo, en esa conferencia, él dice que se dedicó 2 años a, a explicar por qué no era un abuso de metáfora, por qué la Ah, cadena sí, de sí. 3 estaría, que son esos textos que me parece que es Eric Porch, o no sé quién es los consiguió, no sé. Entonces dice, habla de cómo la cadena de 4 se puede convertir en una cadena de 3. Pensaba este asunto, pero por vía de la homotopía, ya no es ya es otra, siguiendo a Milnor en su clasificación y demás. Esa por un lado. Y por otro lado, ¿tú crees? O sea, no sé si lo hayas estudiado, es un asunto importante, me parece muy interesante lo que estás presentando. Si si Suri logra demostrar ese movimiento, o sea, el valor que sí tendría la cadena de 3. Porque, o sea, en ese texto, en este que es el 139 y luego el 140, o sea, primero Suri le dice, no, aquí hay un error, esta cadena objeta la ejemplaridad. Y luego, después de que Lacan en el 9 de enero dice pues, que es un abuso de metáfora, Suri le manda otra carta y le dice, no, mire, le voy a demostrar cómo es el asunto, que dice que fue un error de lógica por haber pasado de lo universal a lo particular y cómo es ejemplarmente desconocida y que son modos de existencia distintos. Bueno, hay un axioma, hay un axioma en teoría de conjuntos que se llama el axioma de especificación. En ese axioma, que de hecho yo lo conozco, todo lo que sé lo sé por Lacan. Y entonces ese axioma Lacan lo trabaja, creo que en las primeras 3 clases, no me acuerdo cuál, del seminario 14, del seminario sobre la lógica del fantasma. Y ese axioma es muy útil porque ese axioma permite probar, perdón, cómo se puede generar un conjunto. Vos sabes que un nudo es un conjunto de puntos al final. Entonces, ¿cómo se puede generar un conjunto de otro sin que tenga que ver con él? Ajá. Entonces, la cadena de prima, para mí, se puede explicar de esa manera. O sea, es algo que produce la cadena A, digo, vuelvo a los dibujos para que no se pierdan, es algo que produce la cadena A, pero que A misma lo desconoce. Ujú. Después, por ejemplo, este nudo, tú lo puedes hacer de 4 también, que está aquí, E. Exactamente. Pero bueno, eso ya es otro tema. A mí me parece que tiene que ver con las escrituras que se producen en un análisis, ¿no? El pasaje de 4 a 3, que de hecho Lacan propone un pasaje de 4 a 3 también en el seminario RCI, dice, de eso se trata un psicoanálisis, de pasar de 4 a 3. Ahora, a mí me parece que cuando se pasa a 3 hay que considerar siempre que hay un santón, ¿no? Ujú. ¿Y cómo se puede considerar eso? Bueno, creo que esta cadena sirve para considerarlo, ¿no? O sea, que se puede producir de la misma cadena A esta D que tiene 12 cruzamientos y que en suma no son equivalentes entre ellos, ¿no? De la A se puede producir la D.
Sí, eso es lo que dice Suri en el texto, que sí es ejemplar. Solo que D es ejemplarmente desconocida para A, pero se puede producir de A. Es generadora. Y de hecho, todo el seminario 24, Suri, perdón, el 25, Suri explica todo esto, ¿no? Si a alguien le interesa el tema, ¿qué es una cadena generadora? Sí, De eso se trata el seminario 25 prácticamente. sí, dice que DRP, sí, 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 sí. Muy bien, gracias. Perdona, Ana Cristi, ¿cuál es el seminario 25? Es que por números yo no los conozco. ¿Cómo Ah, se perdón. Es que yo estudié en Argentina, me Ah, formé ahí, me he formado ahí. En Argentina lo decimos por números. El seminario 25 es momento de concluir. ok, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, yo ya aprovechando, ya yo, otra. No, claro, sin problema. Este, ¿Por qué decías que hay relación sexual en la neurosis? ¿En qué sentido? ¿Cómo sería eso de que hay relación sexual en la neurosis? O sea, Mm, Bueno, los neuróticos vivimos haciendo relaciones sexuales, ¿no? Con cualquier partener en turno, o con el que carga la nafta, con el que carga la gasolina, con quien sea. Es decir, que no haya relación sexual es un movimiento solamente analítico, ¿no? Es decir, como poner un ejemplo, no sé, o sea, en la fantasía, ¿no? La neurosis hace corresponder eso que le pasa con lo que el otro quiere de él. Y eso es una relación sexual, ¿no? Eso entiendo por relación sexual. ah, Entonces, el movimiento sería producir de eso un agujero, ¿no? No hay complementariedad. Es decir, que yo esté triste no tiene que ver con que tú estés aburrido. La relación sexual sería, eh, ella quiere que yo le cocine todos los días, me obliga a cocinarle todos los días, ¿no? O yo estoy triste y ella se va a aburrir de mí, ¿no? Eso sería un pensamiento que hace una relación sexual, por poner un ejemplo que se me ocurre. Ahora, eso es un ejemplo bobo, ¿no? O sea, quiero decir, esto incide en la vida de la gente, en la vida de las personas, y me parece que la posibilidad de instaurar una distancia, que no haya relación sexual, es realmente para mí es un fin de análisis, ¿no? O sea, es considerar al otro, como absolutamente otro. gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Ya sea que tome la palabra haciéndonos una señal o si quieren puede ser por escrito. Ay, creo que apareció algo, Sí, a ver, pero ya no lo veo. no, Araceli, enviar un saludo y agradecer la charla. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Ana Cristi, yo quisiera preguntarte, pero me voy a salir un poco de lo que expusiste sobre tu Ujú. libro. Sí, Cuando te presenté, dije, autora del libro La dimensión de la verdad y la función de la escritura en la enseñanza de Lacan. ¿Nos platicas un poquito sobre el libro, dónde se editó, cómo se puede conseguir? ¿Nos dices algo, por favor? sí, bueno, en ese libro hice un recorrido sobre, bueno, cuál es el cruce entre la verdad en psicoanálisis, qué es la verdad en psicoanálisis, o qué me parece, ¿no? ¿Cuál es la lectura? Y cuál es a qué llamamos escribir en psicoanálisis.
¿no? Entonces la respuesta ha sido que hay dos tipos de escritura. En ese momento no trabajé de lleno o no me metí tan exhaustivamente a la escritura nodal, pero sí a dos tipos de escritura, que es la escritura del objeto A y la escritura del trazo unario, ¿no? Dos modos de concebir la escritura. Lacan no tiene una tesis de la escritura como tal, pero se puede seguir o se puede extraer, digamos, ¿no? de la lectura de sus textos. Y bueno, realmente lo que estoy estudiando ahora, que es la recepción lacaniana de Dios y el infinito, tiene que ver con uno de los modos de escritura, que es la escritura del trazo unario, que tiene que ver con el lugar del padre en psicoanálisis. La editorial lo editó una editorial mexicana que se llama El Diván Negro. Es una muy linda editorial, la verdad. Y bueno, también se puede conseguir por la web, me parece. Muchas gracias, Ana Cristi. Ok, no, por ¿Alguien más favor. quisiera comentar algo? ¿Yo puedo? Sí, Adelante, Liliana. Hola, buenas noches, Ana. Bueno, a mí se me hace, bueno, ¿no? Muy complejo el tema que tú expones. Y con relación a esto del nombre del padre, me llama mucho la atención qué posición tendría, o sea, a lo mejor sonará muy así, una pregunta así como ingenua, pero ¿qué posición tendría ahí un analista en esto del nombre del padre, a lo que está en su discurso del analizante? bueno, no es una pregunta ingenua. A mí me parece que es una pregunta muy interesante, muy práctica. Eh, bueno, me parece que tiene mucho que ver también con de qué discurso se trate, qué analizante se trate. Puede ser hacer existir a veces el nombre del padre, ¿no? A veces hacerlo existir, o a veces ir, por ejemplo, en el libro planteo que la ruta, digamos, por antonomasia es ir de la impotencia a la imposibilidad, ¿no? Que es una ruta que plantea Lacan en el seminario 17. Es decir, que un padre, o sea, en general, el padre de las neurosis es un padre caído, un padre impotente, un padre que falla, un padre ausente, lo que sea. Entonces, la ruta es hacer de eso, bueno, llegar, ¿no? Acompañar el discurso, eh, para llegar a lo imposible, ¿no? Que eso es realmente imposible, que un padre no puede cubrir del todo simbólicamente lo real, que siempre va a haber un real, ¿no? No cubierto, es decir, una falla. Pero hay una diferencia entre verlo como una impotencia, es decir, él no pudo o eso no pudo, a decir esto no se puede, ¿no? Porque ese es el alivio, ¿no? Entonces, ya te digo, me parece que tiene que ver mucho con, por ejemplo, muchas veces yo también atiendo niños y muchas veces se trata de hacer existir eso, ¿no? Una separación, ¿no? Entre el discurso de los padres y la subjetividad del chico, por ejemplo, eso sería hacer existir el nombre del padre. Se me ocurre eso, ¿no? Por ahora, pero digo, también depende de cada situación, de cada discurso particular. Y otra cuestión del alma que también me llamó mucho la atención, me sonó esta frase, ¿no? De Michel Foucault, donde dice que se castigaba antes el cuerpo y ahora el alma, ¿no? Con esto del adolescente, ¿qué relación tiene esto del alma con el cuerpo? Pues me parece que en la parte de la enseñanza de Lacan que yo traté de transmitir, la relación es la oposición. Es decir, o se tiene un alma o se tiene un cuerpo, ¿no? Se tiene un alma en este sentido, en el sentido de sacrificar el cuerpo en pos del goce del otro, en pos de la gracia divina, ¿no? O se tiene un cuerpo del cual, digamos, hay un goce particular, ¿no? Por eso traía esta definición, ¿no? También del síntoma es el modo particular de gozar del inconsciente.
Es decir, asumir que se tiene un cuerpo, una posición sexuada, digo, creo que son cosas que va trabajando Lacan en los últimos años de su enseñanza, ¿no? Y también el nudo, digo, el nudo no es ajeno al cuerpo en ese sentido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Quisiera preguntarte si puedes, no sé, desarrollar un poco más acerca sobre el goce, por ejemplo, el goce místico, ¿no? El goce místico con la feminidad, no sé, se me viene ahorita eso a la mente. Bueno, realmente la noción goce místico no es de Lacan, o sea, no existe en Lacan. Lo que él habla es de la mística cristiana, ¿no? Por eso yo cuidé mucho la palabra y dije un goce que va más allá del falo, ¿no? O sea, que está desprendido del falo. A eso podríamos pensar, se trata de algo del orden de la mística. Eh, hay muchos analistas, hay muchos escritores, ¿no? Analistas que han articulado esta mística a la feminidad. A mí me parece que por eso el dibujo, ¿no? Que les ofrecí, que está acá, que es que me parece que no tiene nada que ver. O sea, que eso uno o lo otro, ¿no? En el sentido en que la mística reniega de la... A ver, no reniega, o sea, esto no está inscripto, ¿no? O sea, hay algo del falo que queda desprendido y que de hecho ahí dice Lacan lo que genera, lo que se produce es que no haya sexo. Incluso señala, ¿no? Lacan, por ejemplo, en el seminario 7, que cuando hablaban de la dama en el amor cortés, que es una estética de la mística también, por lo menos desde mi lectura, que al hablar de la dama incluso parecía que siempre hablaban de la misma, ¿no? O sea, no tenía nombre y apellido, es una cuestión más bien universal. Entonces, desprender este vector supone también la pérdida de la particularidad. Y por otro lado, bueno, qué decir del goce, ¿no? O sea, del goce hay libros enteros, bibliografía muy amplia. A mí me parece que el goce tiene que ver con la predicación. Yo lo entiendo un poco a partir de la lógica de la lógica de la predicación y me parece que tiene que ver con un predicado del otro, ¿no? O sea que el goce en términos generales, el goce del otro, podríamos decir, es el predicado del otro, ¿no? Y que el sujeto se presta, ¿no? Se presta a ser ese predicado del otro. Es decir, desprendiéndose, por ejemplo, puse el ejemplo de Eckhart, ¿no? Desprendiéndose, deshaciéndose de la creaturabilidad, de lo mundano, se vuelve predicado de la satisfacción de Dios, porque Dios va ahí al alma, a esa alma desprendida, a esa alma que se ha vaciado, ¿no? De cualquier vínculo con, diríamos, con Platón, con lo sensible. Y bueno, y ya te digo, o sea, también por otro lado, uno puede pensar que el goce es un agujero, ¿no? Que es un agujero que de eso como del objeto A no hay un saber posible. Uno no puede decir, este es el goce de tal persona, ¿no? O este es el goce de tal sujeto. Por eso la mística siempre es un empuje al infinito, es una indeterminación constante, es una asíntota. No hay un modo de determinar se gozó de esta manera. Eso lo propongo en el libro, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, no se puede afirmar de alguien, él gozó, ella gozó, sino que eso gozó. Pero además de eso que es real, no hay saber. Por eso decía, no, una cosa es decir, hay saber en lo real y otra cosa es, hay saber de lo real. No me parece que haya saber de lo real, no hay saber sobre el goce, digamos, ¿no? Sí, justo, Es un predicado enigmático. Sí, perdón. pero a mí me resuena con lo femenino, ¿no? O sea, por eso lo preguntaba, ¿no? O sea, si quizá el goce también tendría que ver ahí con lo femenino, porque pues no hay una, ¿sabes? Bueno, Lacan habla del goce femenino, ¿no? O sea, eso sí habla.
Y ese goce está determinado y no determinado por el falo. Ahora, eso que se presenta, ese goce que se presenta enigmático para él, también es un goce enigmático para ella, ¿no? Entonces, volviendo a la relación sexual que se preguntaba hace un rato, ¿no? Qué sería hacer relación sexual? Ah, ella quiere esto de mí, ¿no? Eso es típico, que el varón no soporta el enigma y entonces se pone a satisfacer la demanda. Por eso les decía, empecé, ¿no? Por eso les decía, Lacan en la clase 1 del Seminario de los Nombres del Padre dice, en la religión, por eso yo digo, las neurosis están estructuradas como una religión, porque la religión es volver del deseo la demanda, ¿no? Frente al enigma de lo que ella quiere, bueno, ella quiere, no sé, las uvas verdes, ¿no? Gracias. Bueno, pues miren, si no hay más preguntas, vamos a ir despidiendo. Sí, yo, Eh, bueno, yo, ah, Hola, sí, sí, yo. adelante, adelante. Al principio bueno, de tu exposición mencionabas que Lacan se aleja de los filósofos. No sé, no lo entendí muy bien. ¿Cómo en qué sentido se aleja de los filósofos? Porque, bueno, en tu exposición eh, nombras bastantes filósofos, ¿no? Ah, sí, a mí me apasiona la filosofía. Sí, ¿En qué sentido? Bueno, a mí me parece que si uno lee los primeros seminarios de Lacan, los primeros 3, 4 seminarios de Lacan, incluso creo que hasta el 5, se puede, incluso Lacan llega a decir el ser, creo que hasta habla del ser para la muerte, ¿no? Pero ya en un punto empieza a alejarse de los filósofos, quiero decir, de la ontología como tal, y empieza a decir el psicoanálisis es una antimetafísica. Esto quiere decir que no hay esencia y que no hay un ser que colmaría el goce del otro, ¿no? Que uno no es nada para el otro, que de hecho esa es la ética del psicoanálisis, o sea, no hay manera de ser algo para el otro. Eso siempre está forcluido, digamos. Entonces, se aleja de los filósofos en el sentido en el que intenta separarse de una ontología para establecer las bases de una ética, ¿no? De la ética psicoanalítica. En ese sentido, porque en otro sentido creo que Lacan fue un gran lector de la filosofía, gran lector y gran admirador de la filosofía y de la teología también, ¿no? Y que de hecho muchos de sus conceptos, por ejemplo, alguien preguntaba por el goce, por ejemplo. Entonces, Lacan dice en el seminario sobre la lógica del fantasma que el principio lógico del goce está en la usía primera de Aristóteles. Y por eso yo decía que lo pienso como algo relacionado con la predicación, con la lógica de la predicación, porque la usía primera para Aristóteles es lo que no se dice de sujeto alguno ni pertenece a sujeto alguno. Entonces no se puede decir realmente de Dios que gozó, porque le entregué el alma, ni se puede decir que Él tiene el goce, ¿no? No hay un padre que tenga los medios del goce. Y esto sucede mucho en las neurosis, ¿no? Incluso en los lazos neuróticos, ¿no? De la familia que hereda el modo de gozar del padre, ¿no? Por ejemplo. sí, justo, bueno, igual creo que si seguimos como esa lógica que se aleja de esa ontología, eh, podríamos volver a pensar esto que comentas, ¿no? Sobre el agujero y como que no hay un todo, ¿no? Creo Uh que -huh, uh -huh. más de lógica y bueno, se me Claro, hace o más... sea, la ontología va a ese todo, ¿no? La ontología es precisamente determinar, ¿no es cierto?, de establecer la posibilidad del sistema y de circunscribir el ser, ¿no? Sí, 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 bueno, El ser sería el lograr el todo. claro, sí, 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 bueno, gracias. No, por favor. Bueno, les voy a proponer entonces que concluyamos. Qué bueno que hubo esta última intervención de Alan.
Miren, antes de agradecer y despedir, no quiero que dejemos la reunión sin hacer un poco, digamos, de publicidad. Ah, las actividades que nosotros llevamos a cabo siempre las pueden encontrar anunciadas, así como fue esta conversación, las pueden encontrar anunciadas en nuestra página de Facebook y de Instagram. Se llama Lacan, una lectura bilingüe. También hay un canal de YouTube donde, por cierto, va a estar grabada esta misma conversación que amablemente Ana Cristi nos dio permiso que la grabáramos, y ella me dijo también que la quiere poner en su propio canal de YouTube. ¿Nos dices un poquito cómo se llama el canal, cómo se puede ver? No, es mi nombre, voy poniendo algunas cosas las charlas que voy dando así en público virtuales, lo último que subí creo que fueron cosas, sí, también en relación al Santoma, al nombre del Padre, al Padre del nombre. Bueno, pues entonces en YouTube ustedes pueden ver, van a poder ver tanto esta conversación de hoy como algunas anteriores. Les comento que tenemos nosotros un taller de lectura de la obra de Freud. En este momento se está leyendo la psicopatología de la vida cotidiana. Tenemos un taller de lectura de los seminarios de Lacan. En este momento estamos con el objeto del psicoanálisis y, bueno, algunas otras cosas, ¿no? Que por ahí van surgiendo. Pues muchísimas gracias, Ana Cristi, por tu conversación de hoy, muy interesante, muy densa, como lo dijiste en algún momento, da para hablar mucho tiempo más. No se puede, pero nos diste una versión, digamos, como muy compactada de un trabajo que se ve de años. Claro, ¿No? claro. Eso siempre es muy difícil y te quedamos muy agradecidos. No, gracias a ustedes. ¿Alguien quiere decir algo? Gracias, dice, no alcanzo a ver, Sí. Eri Valencia. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por su presencia, gracias por sus preguntas. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias, Ana Cristi. Estamos en contacto. Hasta muy Muchas pronto. gracias. Hasta luego. Hasta luego a Chao. todos.